Caen los futuros en Europa, suben los futuros en Estados Unidos después de la caída del mercado de ayer, de ese movimiento hacia la baja que vivía en una jornada que parecía que iba a ser alcista. 0,8 cayó el S&P 500. Hoy los mercados en Europa siguen la estela de Estados Unidos con una caída que el DAX alemán marca en el entorno del medio punto porcentual. En el punto de mira tenemos que esta noche Xi Jinping ha invitado a 4 líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. Van a ir a China, recibidos por Xi Jinping, que se prevé que siga siendo el máximo mandatario chino cuando acudan a la cita, y es la primera reunión presencial y de acercamiento entre Europa y China de prácticamente de la última década, con un cariz, con un calibre importante de entender qué quiere China de Europa. No les invita para enseñarles la gran muralla china, sino para hacer business con los europeos. Vamos a ver cuál es el planteamiento de China, de Xi Jinping, en ese entorno en el que invita a Sánchez. Es una de las 4 potencias europeas y por tanto principales, y por tanto es uno de los invitados. El otro punto fundamental de la mañana está en el entorno de Apple. Ha dicho que reduce el ritmo de contratación porque ve un movimiento de desaceleración económica en la economía que ahora mismo está levantando alertas en el conjunto económico sobre cómo pueden verse reducidos los beneficios empresariales en este entorno de presentación de resultados donde ya se le ve las orejas al lobo a la vuelta de la esquina. En 5 claves del día, saben que en apenas 40 minutos, media hora, recibiremos al secretario de Estado de Economía para analizar la economía española, qué sucede con la inflación, qué pasaba hace un año, todo es culpa de Putin, y qué hacía Putin hace un año, y veremos todo el detalle de cómo se comporta la economía española, por qué está España en el grupo de cabeza de la inflación europea, por qué tiene España una de las tasas más altas de paro frente a la Unión Europea, etc., etc., etc. Gazprom. Miren, Gazprom ayer enseñó las cartas de lo que quiere hacer Rusia de una manera evidente. Envió una carta que mantiene los suministros recortados, que avisa de que por fuerza mayor esos suministros recortados pueden llegar a cortarse, busca una parte legal por un lado, de que no le caigan demandas, pero lo que busca principalmente es decirle a Europa: estas son las reglas del juego. Y eso es lo que Gazprom ayer le planteó al conjunto europeo. Les dijo directamente y claramente: tengo la sartén por el mango. Ya Uniper durante el día había pedido una especie de crédito ICO por 2.000 millones de euros una vez que va camino de la nacionalización, al igual que en Francia, pero en ese camino de la nacionalización ni tan siquiera tiene dinero para pagar porque tiene unos contratos de suministro a un precio fijado y tiene una compra del gas natural a un precio distinto, mucho más caro, porque Rusia ya no se lo da y tiene que salir fuera a que se lo den otros. Ese a que se lo den otros es un porcentaje más elevado, incluso el 30% más en algunos casos, y hace que Uniper no pueda, salvo con pérdidas, cumplir con los contratos que tiene establecidos con industria, sobre todo en este momento. Ese movimiento de Uniper, este movimiento de Gazprom, lo que refleja es que Rusia no quiere cortar el gas. Lo que quiere Rusia es mantener el flujo para que Europa le muestre que sigue comprando, por lo tanto que le sigue necesitando, pero no con todo el caudal, sino haciéndole sufrir. ¿Quieres mi gas? Lo vas a pagar y te lo voy a dar conforme quiera. Y vamos a ver en ese escenario qué posibilidad tiene, qué probabilidades tiene la Unión Europea de encontrar alternativas que de verdad sustituyan al gas ruso, que ahora mismo no existen. Gazprom ayer poniéndole los puntos sobre las íes a la situación, dejando muy claro cuál es el momento actual, dónde vamos y cómo es la manera en la que Rusia va a acompañar a Europa, que es a su lado, pero con la sartén por el mango, pero con la manguera para poder ir regulando cuánta cantidad pasa de un lado hacia otro. Funcas ayer presentaba los datos de previsión, aumenta la inflación, va disminuyendo el crecimiento, sobre todo a 2023, y llama la atención que concuerda con el resto de analistas en que a la salida del verano pintan bastos. A la salida del verano, una vez que el turismo ya pierda el vigor de este verano, en el que todo el mundo se quiere ir de vacaciones, cueste lo que cueste, a partir de ahí el movimiento de desaceleración de la economía, con bolsillos ya bastante vacíos
o prácticamente vacíos, va a tener una recogida importante la economía hacia atrás sobre empleo, crecimiento, y vamos a ver cómo nos deja el verano la inflación, porque la parte negativa de ese crecimiento bastante potente que puede tener la economía española en verano es un auge de la inflación, sobre todo en servicios. El otro punto clave del día está en el Banco Central Europeo, con la mirada puesta ahora que el euro ha conseguido dar un pequeño respiro, 1,01, pero suficiente para no estar en ese 1,000 que estaba poniendo una paridad técnica incluso por debajo, como vivimos la semana pasada, es ver cómo el Banco Central Europeo puede controlar las primas de riesgo con una inflación descontrolada. Es decir, cómo puede Italia, España, vamos a vernos Portugal, ojo con Francia y Grecia, controlar sus primas de riesgo en un entorno donde la inflación descontrola sobre todo la mirada a la demanda interna, y esa demanda interna erosionada provoca también una caída antes o después, en cuanto la inflación empiece a estabilizarse, no a reducir, sino a estabilizarse, una caída también de beneficios en los gobiernos, en los estados. Julius Baer ayer dio la clave de lo que muchos analistas están pensando ahora mismo. Oiga, ¿la inflación es mala para la bolsa? No. ¿La inflación elevadísima es mala para la bolsa? Sí. ¿La inflación descontrolada con bancos centrales que no tienen ni idea de cómo reaccionar ante ella es mala? Sí. Pero, dice Julius Baer, una inflación del 3% es estupenda para el comportamiento de los mercados. Por lo que una vez que el beneplácito de los analistas empieza a estar con una inflación que esté entre el 2 y el 3%, todo parece indicar que caminamos a una estabilización. 2023, olvídense del 2022 con los precios del petróleo como están, miren el movimiento de subida que llevamos desde ayer casi un 6% de subida hasta volver a mirar hacia los 111 euros, dólares. Vamos a ver de qué manera se camina hacia esos números y tenemos esa visión de Julius Baer con una inflación del 3% que considera que es estupenda para los mercados. Netflix, hoy protagonista principal, presenta los resultados en su annus horribilis, lleva un 70% de caída en bolsa en lo que va de año y sobre todo son los primeros resultados de la vida normal. Ya ha pasado la fiebre de Netflix, ahora ya tiene que competir en un entorno racional, normal, de mercados, en el que cada vez más tiene que pelear por no perder y por ganar. Y ahí va a ser importante, al igual que hemos visto esa ralentización en la contratación y también en la percepción de crecimiento de Apple en la última noche, vamos a ver esta próxima jornada cómo Netflix le presenta al mercado la situación actual en la que cada vez la gente quiere salir más y estar menos delante de la pantalla. Y a partir de ahí vamos a ver, hombre, a Netflix le ayudaría todo el movimiento que se ha hecho en el gobierno de España. Le pegas un trincazo de dinero a las eléctricas y a los bancos, le das 100 euros a los jóvenes, entre los que incluyes suscribirte a Netflix. Netflix percibe que España es parte del sistema, que le gusta el modelo Netflix y hace más contratación en España de series, películas y demás, impulsando la industria cultural española. ¿Cómo? A través de una subvención pública encubierta a través de dar 100 euros a los jóvenes para que se lo gasten. ¿En qué? Entre otras cosas, la posibilidad de contratar una suscripción con Netflix. No es una broma, es real. De tal manera que Netflix, que hoy presenta resultados en una situación complicada, pues le gustaría que se siguiera el modelo español. Da dinero a los jóvenes para que, entre otras cosas, me contraten la suscripción a Netflix. No es broma, es cierto, aunque lo parece. Y Netflix hoy va a ser protagonista principal junto con lo que está sucediendo con Apple y esa ralentización. Fíjense en el siguiente gráfico los beneficios empresariales ahora ya, visto lo que está sucediendo con la banca norteamericana, visto que la banca patrimonial ahora ya percibe además una caída importante en la llegada y sobre todo en las ganas de inversión de esos grandes patrimonios, datos que hemos conocido en las últimas jornadas. Empezamos a ver cómo el EPS, ese beneficio por acción, empieza a disminuir de una manera considerable, no digamos todavía abrupta, pero sí a un nivel importante. Aquí está la estimación de esos beneficios a través de dos índices en este gráfico de Bloomberg, que son el MSCI ACWI Index y también esa visibilidad en
la estimación de beneficios por acción, que es la línea azul. La estimación de beneficio por acción empieza a contraerse, mientras el índice que marca esa estimación de precio relacionada con los beneficios empresariales, que todavía no ha empezado a desplomarse, nos está avanzando lo que va a suceder con el beneficio por acción de las compañías, que es una caída en el corto medio plazo, es decir, 2022, importante, perdiendo gran parte de ese beneficio objetivo de precio por acción. Vamos a ver cómo esos beneficios por acción van disminuyéndose, ya lo ha hecho la banca, vamos a ver cómo avanza hacia otras industrias, hacia otros sectores, y vamos a ver si pueden salvarse este trimestre, que todo parece indicar que va a tener beneficios otra vez históricamente altos, pero como ya el siguiente trimestre y el siguiente, el último del año, se percibe una visibilidad en la que los nubarrones empiezan ya a soltar lluvia en determinadas áreas, en determinados sectores. Este gráfico es muy importante para empezar a entender que todo empieza también en lo empresarial a bajar. ¿Cuándo comenzará en la economía real? Más tarde. Final de año, principios de 2023, ahí se verá esta erosión que ahora empezamos a ver en la percepción de hacia dónde van a ir los beneficios empresariales, que tienen más información de hacia dónde va la economía. Pero no deja de ser mercado, la economía real recibirá el impacto en el último trimestre o en el principio de 2023. Fíjense en el siguiente gráfico, vamos a hacer un pequeño vistazo a cómo está yendo también esos beneficios, rentabilidad del SP500, y fíjense porque aquí se ve perfectamente cómo se cruzan ya el nivel del índice SP500 con el beneficio por acción futuro del SP500, con una caída, con una subida al nivel actual que se espera, para cruzarse y caminar desde ahí a una depresión, entiéndanme, de los beneficios empresariales en los próximos trimestres. Pero el hecho del cruce, después de haber estado separados en estos últimos meses, estos últimos años, nos lleva a una relación a partir de ahora un poco más de estar conjuntamente, de estar una especie de matrimonio, caminando el beneficio empresarial y el mercado una vez que se ha hecho la corrección, mientras los beneficios empresariales han seguido mirando salida del coronavirus, un movimiento de subida. Eso se va a acabar después de este trimestre y a partir de ahí se caminará en un movimiento de reducción de esos beneficios empresariales. Fíjense en el siguiente gráfico, porque se ve también de qué manera se va componiendo el PIB real global, una vez que ven cómo la zona euro también perdió en esa salida de la crisis del 2008, más en 2015, esa segunda posición a nivel de PIB real global frente a China. Junto a ello, pues como India empieza a recuperar terreno y como Japón, que el viernes su Banco Central tiene una reunión importantísima para enseñarnos de qué manera camina la economía japonesa, empieza también a perder terreno. Pero lo más preocupante es este comportamiento de China. Recuerden, reunión a fin de año con 4 líderes europeos, entre ellos Sánchez, business, para entender cómo Europa empieza a comportarse como una tercera economía que quiere recuperar, pero que necesita de alguien que le recoja. ¿Quién? Estados Unidos, que vende un 40% más caro el gas, subiendo la inflación y bajando la productividad y el crecimiento. No, China quiere convertirse en ese patrón de crecimiento hacia Europa, buscando cómo darle productividad, buscando cómo mejorar la economía europea a través de que se acerque a China. Ya lo verán, final de año, Xi Jinping con los líderes europeos seduciéndoles: yo soy tu herramienta de crecimiento. Pero fíjense el comportamiento desde la crisis de 2008 del conjunto de las economías y la excepción de las dos economías que ahora mismo, junto con Brasil, están más en auge, que son China, la línea naranja, subiendo, India, la última línea, recuperando a su ritmo, pero empezando a recuperar. Son las dos principales economías por población del mundo. Pero que, ojo, con el movimiento India-China, que la conjunción de ambas economías crea el megamercado. Sí tienen una renta per cápita que pueda corresponder a la cantidad de población que tiene. No si todavía se mantiene una renta per cápita muy lejana a la de Estados Unidos o la de la Unión Europea. Pero gráfico interesante para ver cómo la salida de la crisis de 2008 supuso ese encumbramiento de la economía china, y así nos vamos a la crisis del 2000, vemos esa subida espectacular superando a Japón en ese PIB real, y vemos también cómo India
empieza a coger cuerpo. Vamos a ver a qué ritmo y de qué manera, de qué potencia se va hilvanando ese crecimiento de India. Fíjense en el siguiente gráfico, porque podemos también ver esta mañana, hemos recopilado 2, 3, 4 gráficos de JP Morgan para ver un poco cómo se está comportando la economía también europea, y aquí en este gráfico vemos cómo están las importaciones de gas natural de la Unión Europea desde Rusia. La línea azul es 2022, la línea verde es 2021 y la línea gris es 2020. Fíjense 2020 cómo acaba el año importando gas ruso a Europa en una situación de necesidad, de atracción, cómo empieza el año todavía en esos niveles, cae en el 2021 con la nueva ola que hubo en el primer trimestre del 21 y cómo recupera. Aquí tienen, por supuesto, coronavirus. Esa parte del 2020 donde disminuye la cantidad de gas. Y fíjense, en cuanto Gazprom ya empieza a dar los síntomas de que el gas hacia Europa va a tener cortes o va a tener reducción, el movimiento de caída. Pero si ustedes comparan respecto a lo que está haciendo en el 21 y en el 20, en el 20 y en el 21, fíjense el gap, fíjense el agujero que está marcando de diferencia entre uno y otro. Y si cogemos estos inventarios de gas natural en la Unión Europea y vemos 2021-2022 en la línea azul y vemos la media de los 10 años previos, vemos la cantidad, el agujero que de todo el gas natural que estaba entrando ha disminuido. Y en la parte gris lo que nos marca es el rango de los 10 años previos, marcando casi la parte mínima, incluso por debajo de la mínima en algunas de las partes. Pero esos inventarios de gas natural de la Unión Europea nos van a marcar gran parte del crecimiento de la Unión Europea vía energía, o gran parte de la inflación vía energía, o gran parte de la productividad vía energía que está mirando el mercado. Fíjense en el siguiente gráfico, porque podemos ver también de qué manera se está comportando en el gráfico de JP Morgan, que vamos a ver a continuación, de qué manera se está comportando gran parte de la economía mirando lo que sucede con determinados aspectos relacionados. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Si podemos mirar este gráfico con los ratios de deuda en proporción al Producto Interior Bruto de la zona euro, que es otra de las cuestiones clave para mirar en el momento actual, una vez que Rusia mira al conjunto de Europa. Rusia empezó la disminución de la deuda en 2009 a tasas en el entorno del 40% de la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Ahí tienen, por ejemplo, Italia con una deuda que llega o que está a punto de llegar al 160%, no parece que lo vaya a hacer gracias a la inflación, y España con esa deuda que ha tenido superior al 120%, Francia en un nivel parecido al de España y Alemania en un nivel inferior por debajo del 80%. ¿Cómo se conforma esa deuda en el entorno europeo? Hogares por encima del 60%, sobre todo con un nivel de deuda que ha arrancado con la salida del coronavirus y la caída de los ahorros, pero fíjense el gasto público, crecimiento exponencial, y fíjense también las empresas no financieras, cómo han elevado ese ratio de deuda sobre el conjunto de la economía. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca este gráfico cómo la descongestión que ya empezamos a ver de los puertos y el tema de semiconductores marca gran parte de la tendencia. Fíjense por un lado el índice mundial de contenedores, aquí ya se ve cómo se empieza a reducir la presión, y aquí en este gráfico donde la parte más baja nos marca el aumento de los plazos de entrega de proveedores, cuanto más bajo peor, y vemos este movimiento de auge hacia arriba, de crecimiento en Reino Unido, en la zona euro y también en Estados Unidos, movimiento de recuperación una vez que empiezan a relajarse esas cadenas de suministro. Las compras de determinados productos que estaban estancadas por una cadena de suministros empieza a aflojar. Fíjense en el siguiente gráfico, porque podemos ver también a primera hora cómo se ve la previsión que hace JP Morgan de consenso sobre el crecimiento del PIB real en 2022. Y aquí cogemos el conjunto de las economías y las distintas oficinas de estadísticas y las distintas casas de análisis principales para entender cómo 2022, la parte verde es la más reciente de las previsiones, la parte azul es lo que se esperaba a inicio de año antes
de la guerra de Ucrania. Aquí tienen Estados Unidos ese crecimiento en el entorno del 4% del PIB real, un crecimiento que ahora ya se ve que estará por debajo del 3%, en el entorno del 2,5%. Zona euro en un comportamiento parecido, se esperaba que superara el 4%, lo va a hacer por debajo del 3%. Reino Unido se esperaba que pudiera estar cerquita del 5%, estará en el 3,5%, un poquito por encima. Japón se ve como el crecimiento de su economía en el PIB real estará en el entorno del 1,70, 1,80, 1,60, frente a un crecimiento que se esperaba en torno del 3%, y vemos también cómo se esperaba un crecimiento del 5% en China, 5,5%, y al final, con este segundo trimestre, que ha sido negativo en términos intertrimestrales, con una caída del 2%, la mejor de las estimaciones estima que llegaría al 4%. Y aquí tienen uno de los aspectos fundamentales, que es India. Elecciones este año, Modi a la reelección, con una economía que va como un auténtico tiro, como un disparo, como una máquina, como una bestia, que es la economía india, que solo podríamos compararla si pusiéramos un gráfico más al lado con la economía brasileña o la mexicana. Ojo con el comportamiento del último trimestre de la economía mexicana y de la economía brasileña, que va también camino a esas elecciones Bolsonaro-Lula con una fuerza arrolladora. India mostrándonos que ahora mismo el crecimiento también se va desplazando desde China hacia las nuevas economías emergentes, que tienen un potencial de crecimiento mayor porque parten desde más abajo. Ojo con India, que tiene una fuerza ahora mismo muy importante para el conjunto de la economía, para regalar productividad, haciendo outsourcing en India, para regalar una menor inflación comprándole materias primas, ya que las compra más barata de Rusia, y para regalar crecimiento. Ojo con India. Fíjense en el siguiente gráfico, que también nos marca el punto de partida donde todo se empezó a liar. Es verdad que aquí en este gráfico nos falta Fremont, el incendio en la planta norteamericana, pero este movimiento del gas natural en Europa, con un crecimiento exponencial de los precios que está repercutiendo vía inflación, frente a ese crecimiento de contención que la economía norteamericana ya ha conseguido hacer, sobre todo desde el 15 de junio, todavía no reflejado en los datos de inflación, con el gas natural y con el West Texas, que fíjense que coge una media de 99,68, que es un entorno natural en el que está ahora, en ese entorno de los $100. Vamos a ver si hoy puede caminar ya el petróleo, West Texas en particular, al entorno de los 110, con la subida de casi el 6% en la jornada de ayer. Pero fíjense la pérdida de productividad de Europa vía energía, impactándole directamente en precios, la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos, sobre todo vía inflación, y cómo Estados Unidos, desde Fremont y desde ese movimiento de corte de Gazprom del gas hacia Alemania, ha tenido una reducción también muy importante en el precio del gas natural en el West Texas. Miren aquí, estaba consiguiendo mejores precios Europa que Estados Unidos. El movimiento de ahora de Estados Unidos lo que comporta es que está conteniendo mejor que Europa los precios porque no tiene el factor Rusia. ¿Y qué le está perjudicando a Europa? Que en el fondo gran parte de ese gas se lo compra a Estados Unidos en barcos, que no parece el mecanismo más barato para comprarle a Estados Unidos ni para ser la solución mejor para Europa. Comprar eso entre un 30 y un 40% más caro. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también cómo toda esta fotografía hace que la acción coordinada de los bancos centrales sea total. Ahora mismo lo que hay es una subida de martillo hacia arriba de todos los bancos centrales, de un golpe muy potente de subida de tipos de interés. En este gráfico de Bank of America lo que vemos es que no es una situación puntual, sino que hay un movimiento de los bancos centrales global de subida de tipos de interés, con excepciones China, vamos a ver Japón el viernes, que termina por decidir en su política monetaria. Va a ser importante ver si quiere seguir conteniendo precios, los tiene en el 2%, o quiere dejar que suba un poquito más la inflación para olvidarse de periodos antiguos, donde la inflación estaba en negativo, y puede aprovechar el ritmo actual para poner su economía creciendo. Japón es una economía distinta y se ha comportado así durante las últimas décadas. Pero fíjense este movimiento que marca muy claramente que no es una cosa puntual, que el movimiento es general de subida de tipos de interés en este gráfico de Bank of America. Fíjense este otro gráfico que nos marca también el nivel de endeudamiento. Y quizá esta es la parte fundamental que se está jugando también a nivel económico en todo este entorno de la guerra de Ucrania.
Todo el movimiento de la guerra de Ucrania va a llevar a Europa a mayor endeudamiento para intentar contener la escalada, la subida de los precios vía energía. Ya han visto Uniper, crédito de 2.000 millones en la jornada de ayer, nacionalización en breve de Uniper por parte de Alemania, lo mismo en Francia, y más o menos se está mirando ya a 11 compañías donde la nacionalización parece la única solución. ¿Por qué? Porque o lo paga el consumidor de una manera o lo paga de otra. O lo paga el ciudadano de una manera o lo paga de otra. Lo puede pagar arriba en la cadena de valor, nacionalizando la compañía, entrando el dinero y ya da igual al precio, porque te voy a poder dar un precio menor al consumidor final. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta que me lo estás pagando arriba, financiado a 30 o 50 años, pero lo estás pagando igual. O no nacionalizamos y lo que hacemos es ayudar aquí abajo al ciudadano con una especie de bono, de cheque, que lo que hace es reducir el coste de la factura, pero que en el fondo lo está pagando por esto. Porque de una manera o de otra los estados van a tener que seguir endeudándose. Y el punto que ya se plantea es cómo en 2021 estamos en una gráfica clara, fíjate, 1971, 2000, crecimiento exponencial, pero del 2000 al 21 en menos tiempo, otra vez un crecimiento exponencial, y ahora lo que se percibe es hasta dónde puede ir. Y si ese crecimiento desde 1971 a 2030 puede estar en el 2000%, en un crecimiento que vaya desde el 1,5 trillón de deuda norteamericana en dólares hasta superar una cantidad que pueda estar en el entorno de los 600.000 trillones americanos de dólares, multiplicando por 2.000 lo que teníamos en deuda en 1971. Y esta es la gran pregunta que llevamos haciéndonos los últimos 15 años, 10 años, 5 años, continuamente. ¿Se está generando la gran burbuja de la deuda impagada que nadie puede asumir? La clave fundamental está en saber si todos deben a todos, tabla rasa y comenzamos, o si todos deben a pocos. Y ahí entra en juego China, poseedor de gran parte de la deuda. ¿Hasta qué punto este movimiento de subida y de subida y de subida no beneficia al tenedor, China sobre todo, de poder decir al mercado, oiga, de tal arrasa nada, activos hacia mí, es que quiero recuperar parte de lo que se me debe? Pero estamos creando una burbuja, sobre todo desde el inicio de los 2000, con la deuda, sabiendo que lo pagarán otros y que probablemente ni lo veamos. Ese movimiento de endeudamiento irresponsable hacia el futuro ahora se va a ver perjudicado por todo el movimiento de la guerra de Ucrania, necesitando endeudarse los gobiernos cada vez más para poder ir afrontando que el coste de la factura de la luz no llegue a... Ayer veíamos una cantidad de límite en Reino Unido, 3.000 libras. Ustedes imaginan una factura de 1.500, 1.600 euros por el coste de la electricidad. Si no hay subvención en una parte de la cadena de valor por parte de los gobiernos, o arriba, es decir, nacionalizando, interviniendo precios en la mitad, o en el ciudadano directamente a través de cheques para poder pagar la luz. En todos los casos lo va a pagar el ciudadano, pero lo puede pagar ahora o lo puede ir pagando en los próximos 30 años, 40 años, 20 años con emisiones de deuda. Pero eso nos llevará a un aumento importante de la deuda global, que como ya ven, está ahora mismo exponencial hacia arriba. Un último gráfico, resumimos lo que está sucediendo en Asia. Ayer presentaba previsiones Funcas, 18 de julio, ve el movimiento 2022 con un PIB que crezca en el 4,2%. Vamos a... Y luego tenemos la formación bruta de capital fijo, creciendo a un 3,4 en el primer trimestre, que espera Funcas que crezca al 5%. Y luego, gran parte de este crecimiento del 4,2 se produce a través de la balanza comercial.
ve unas exportaciones en un crecimiento del 13, ve unas importaciones en un crecimiento del 14, el gap de esto nos da una parte del crecimiento del 4,2%. Pero para ese dato que dice Funcas, la demanda interna global, que está debilitándose, debería mejorar. Entonces no cuadra una cuestión aquí. Si las importaciones están creciendo a un ritmo menor que las exportaciones, además en una diferencia prácticamente de la mitad del crecimiento de la demanda externa sobre la demanda interna, no se entiende el dato de la demanda interna. Que en el conjunto del año vaya a tener un 1,8 para remontar hacia el 2%, subida de tipos, aumento del coste de la hipoteca, aumento del coste de los alimentos, aumento del nivel de vida, de los precios. Todo aumenta, la demanda interna vemos cómo se contrae, sin embargo Funcas dice 2023 un 2%, no cuadra. Dice que habrá una desaceleración después del verano, caminando hacia una recesión a final de año, inicios de 2024, si al final España cae en una recesión. No cuadra que en ese entorno haya un aumento de la demanda interna. Ese es el dato que trastoca un poco este cuadro de Funcas de ayer, o que deja muchas dudas sobre que ese dato del 4,2, que va recortándose y recortándose y recortándose, partíamos del 7, pueda llegar a completarse. Porque además lo que percibe Funcas es que el crecimiento del año que viene en el 2%, es verdad que en términos interanuales, igual que ahora a España le ha beneficiado la comparación con el año pasado, el año que viene le va a dificultar la comparación con este año en los términos interanuales, de manera que tienes una parte del crecimiento interanual hacia 2023 que lo tienes perdido. Igual que este año, una parte del crecimiento lo tenías ganado por efecto comparación, no porque sea muy dinámica tu economía. Y luego tenemos, por otro lado, el comportamiento que tendrá en el empleo, donde se ven que las tasas de paro disminuyan al 12,7 y el año que viene al 11,8, algo que tampoco casa con el escenario, que en un entorno de entrada en la recesión o de recesión haya una disminución del empleo. No significa que se vaya a quemar el empleo y vayamos a subir a tasas del 18 o el 19%, pero tampoco que haya una disminución agresiva entre el 12,7 de este año y el 11,8 del año que viene, con una demanda interna que se va comprimiendo, que va debilitándose, y que además vemos como el crecimiento de la economía se disminuye a prácticamente a un poquito más de la mitad, del 4,2 al 2%. No cuadra el dato de demanda interna, no cuadra el dato de paro. Esta tarde estará Raimon Torres con Marta Isern en Rolling Stocks. Vamos a ver si contesta también un poco a estas preguntas de por qué estos datos en el encaje conjunto con el crecimiento de la economía en términos trimestrales llama menos la atención determinados aspectos. Vemos, por ejemplo, las exportaciones que en datos trimestrales, en el segundo trimestre, ya están incumpliendo el dato del conjunto del año, ese 13 contra el 7,4, cuando tenemos las importaciones por encima de las exportaciones por la debilidad de China, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a ver si ese 4,2 se puede llegar a cumplir. 8:32, fotografía completa de lo que está sucediendo esta mañana. Mercados europeos en negativo porque recogen el influjo de Estados Unidos de la jornada de ayer, en negativo un 0,8. Hoy los futuros europeos 0,5 en negativo, por ejemplo el DAX alemán. En el entorno americano, futuros en positivo, leve, esperando que haya un poquito más de movimiento en el día y que veamos la apertura en Europa. Eva Villanueva, y en el conjunto asiático, ayer festivo en Japón, hoy las plazas como han recibido al mercado después de las caídas de Wall Street. Bueno, pues